Comisión de Salud. No es una comisión investigadora, es una comisión que va a hacer preguntas, va a pedir informes en principio. Como bien decía Pablo hace un ratito, en una causa que tiene formalmente por parte de la justicia, estaba viendo Lourdes, ayúdame, creo que son 87 víctimas fatales. Confirmados más 97. No, son, claro, pero son 96, 87 confirmados y 9 en investigación. En investigación o análisis, Sí. eso es lo que dijo el juez, el juez Kreplak, que es el que instruye la investigación en La Plata. De un fentanilo contaminado que efectivamente fue vendido, incluso que llegó a ser distribuido en 11 provincias en el transcurso del año pasado. Y que vos sabés que ya en el año 2023... Año pasado, 2024, hay autoridades que ahí van a tener que dar explicaciones. ANMAT. Sí. ¿Quién investigó? ¿Quién hizo la trazabilidad? ¿Por qué costó tanto tiempo llegar a la información? 90 días. Para encontrar dónde estaban las ampollas diseminadas. ¿Cómo no había un control? ¿Cómo no llegábamos a los pacientes? Porque hay un negocio negro, Paulino, detrás de eso. Con un Estado que, inerte, por acción o por omisión, no vio lo que tenía que ver. Porque uno deduce que cuando va a un hospital y le aplican dosis de drogas como el fentanilo, que son de prescripción médica y solo para sanatorios y clínicas, que no se venden en las farmacias, está utilizándose un producto que está validado por la autoridad regulatoria en materia de salud. Y nosotros estamos hablando en el año 2025, pero en el año 2023, en Concordia, ya habían dado información de que había ampollas de fentanilo contaminado. García Furfaro, que habló creo que con Infobae, nosotros hablamos con una de las justamente epidemiólogas de Concordia hoy a la mañana, en el programa de Horacio Cabac, y nos daba cuenta de esto, ¿no? De un corticoide, en ese caso no era el fentanilo, pero la bacteria era la misma. Si querés lo podemos escuchar, tenemos el corte. Me gusta. No hemos recibido, digamos, notificación de ningún otro lugar que hayan notado o hayan encontrado esto. Nosotros, de todos modos, al trabajo, porque fue un trabajo epidemiológico muy importante, lo publicamos en una revista científica de nuestro país el año pasado. Como para denotar, digamos, ¿no? Más allá de la importancia del trabajo que hicimos, para poner en conocimiento de que a veces los productos farmacéuticos pueden estar contaminados, pero fue notoria, digamos, nos llamó mucho la atención que este año empezaba a aparecer todo esto con el fentanilo, siendo que nosotros ya lo habíamos dado el aviso antes, ¿no? Ajá. Bien, para pasarlo en limpio, y te agradezco mucho tu tiempo, Florencia, estamos hablando con la doctora Florencia Prieto, que es infectóloga. En el año 2023 ustedes recibieron un lote de un medicamento llamado dexametasona, un corticoide. Ahí estaba la referencia que hacías muy bien, Maxi, de lo que había ocurrido esta mañana. Era un corticoide que le estaban dando justamente a pacientes que hacían tratamientos oncológicos. Claro, la dexametasona se utiliza mucho y sobre todo se utiliza cuando le hacen a los pacientes oncológicos las tomografías con contraste. Exactamente. En ese contexto empiezan a desarrollar fiebre, empiezan a rastrear porque claramente no sabían. Y en ese momento cuando dan con la bacteria, muchas veces se da en sustancias contaminadas. Empiezan a testear y además cruzando entre pacientes a ver qué habían dado y efectivamente dan con esta droga, que era del laboratorio HLB Pharma, por supuesto. Bueno, lo que dijo este hombre, García Furfaro, que habló con un medio colega, dijo que si había alguna responsabilidad, si alguien había contaminado la droga, el fentanilo, no habían sido ellos, sino que había algún responsable. Hay que ver, obviamente que esto es el acto de defensa. Claro. Dice, primero, no sé si está contaminado, no me consta, lógico. Voy a demostrar que en mi... Segundo, de mi laboratorio salió sin contaminación, que después en el proceso alguien lo haya contaminado no es responsabilidad nuestra. Tal cual. Tercero, culpó a su socio. Cuarto, es un laboratorio que fue vendido este año. Quien compra el laboratorio en este año firma, estallado el escándalo de lo que no había producido, su corrimiento de esa operación. Se lo devuelve. Claro. Digo porque algunos mencionan, no hay nada ahí, que es el caso Nanini, digamos. Entonces, acá lo que hay que investigar es por qué en 2023 nadie advirtió y por qué en 2024 siguió sucediendo. Porque en el medio hay dos ANMAT, la del gobierno de Alberto Fernández y la del gobierno del presidente Milei.
A propósito, Sturzenegger no tuvo el mejor comentario justamente de esto, ¿no? Claro, porque Sturzenegger no es que propone cerrar el ANMAT, sino que se acote las tareas. En algún momento decía, hasta testeaban los termos que venían de afuera, pero es más fácil que en vez de te lo cuento, lo diga escuchamos. Muy bien. Que nos tiene que invitar a una reflexión, que es ANMAT. ANMAT es la Agencia Nacional de los Medicamentos y Alimentos, etc. Los medicamentos y los termos Stanley. ¿En serio? O sea, los termos Stanley tienen que estar aprobados por ANMAT. Si vos querés importarte un termo Stanley, ANMAT te tiene que decir, che, ojo, que es un envase. Y es un envase que va a estar en contacto con los alimentos, ¿ok? Entonces, ¿te podés dedicar bien a controlar los medicamentos si estás controlando los termos Stanley? Eso por un lado. Eso lo sacaste, no lo controlas más. Estamos en el proceso de decir, vamos a concentrar el ANMAT en alimentos y medicamentos, y no todo está el boludeo. Pero después tenemos un tema bien polémico que es el tema del fentanilo. No solo polémico, sino dramático. O sea, que hay gente que le ha dado una medicación a gente, hemos tenido prácticamente 70 muertos, incluyendo un bebé. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Él logró que el poder le permitiera hacer esto. El ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? ¿Confías? Confías. Claro. O sea, Sturzenegger se refiere a este ANMAT, sobre el Se cual refiere- tiene responsabilidad el gobierno nacional. ¿Eso es lo que estoy escuchando? Claro, me parece que plantea dos cosas, y probablemente las dos sean ciertas de todas maneras. Que haya contactos políticos con este ANMAT, que en el 2023 y probablemente también ahora hizo una vista gorda, pero además con un ANMAT Pero si la que hizo no ahora, estaría funcionando Está bien. correctamente. O sea, ¿me Pero seguís? el ANMAT depende del gobierno. ¿Está Depende bien? del gobierno, depende Bien. de justamente del área de Lugones, de salud. Del ministro. Pero Exactamente. ANMAT fue la que descubrió que esos lotes estaban contaminados y dijo hay que sacarlos. Pero lo llevó a la justicia de manera tardía este año. Y se ve Y el que- año pasado no Claro, vio es nada. cierto, toma la decisión, pero una vez que ya explota Con el hecho consumado conflicto. y con la muerte ya... Sí, cuando empiezan a aparecer investigándose. todas las muertes, Y bueno, sí. por eso digo, entonces, acá el problema es, yo deduzco que hay alguien que fiscaliza la ANMAT, la Administración Nacional de Salud. Cuando vos ves que retiran un producto que se ha sido testeado, un aceite de oliva, creo que fue lo último, Sí. no importa, un paquete Sí. de galletitas, es porque detectan alguna anomalía, retiran esos lotes, punto, se termina, lo que evitan es justamente la contaminación. Acá estamos hablando de algo más sensible. Siendo mucho más sensible, uno interpreta que los organismos reguladores ponen mucho las barbas en remojo y ponen mucho el acento y tienen una mirada muy atenta respecto a lo que sale de esos laboratorios para ser utilizados en los hospitales de la República Argentina, donde vos, yo, cualquiera podría ir mañana y recibir esa medicación. ¿Se entiende? Que es medicación que solo está allí, que no va a una farmacia, que no tiene una trazabilidad tampoco tan compleja. Sale de un laboratorio y va a un determinado lugar. No soy especialista, pero así me lo contaron. 200 hospitales en todo el país. 200 hospitales en todo el En país. ampollas de vidrio cerradas que se abren Sí. en el momento que van a ser aplicadas. Maravilloso. Y con provincias que compran de buena fe porque se supone que es un laboratorio habilitado. Ese laboratorio tenía advertencias de las autoridades regulatorias, pero nunca le dijeron no venda porque usted está vendiendo algo que puede ser mortal, como ocurrió. Bueno, entonces, eso ocurrió en 2023 por la primera advertencia de Concordia, pero siguió sucediendo durante 2024. Pregunta del millón entonces es, ¿hay que ir al origen? Por supuesto. Los contactos políticos de García Furfaro son los que explican el volumen que tomó el laboratorio y la preponderancia que tuvo durante el kirchnerismo. Probablemente no hay duda. Dicho esto, hay 1 año y medio de mandato y de gestión de las actuales autoridades. No me puedo desentender tan fácilmente. Y según dijo Sturzenegger, lo primero que se me ocurre es, bueno, ¿habrá volado alguien en ANMAT? ¿Encontraron algún responsable? Porque uno puede declamar desde la oposición, cuando sos oficialismo actuás, obrás en consecuencia. De hecho, el gobierno, ¿cuántos funcionarios desplazó porque los encontró con alguna irregularidad? Desde la que compró la cafetera que le fueron a reponer. Igual, Paulino, por ejemplo, ¿O no? en este caso, ¿Está el bien? fentanilo, hubo desde precursores químicos, que es el área que depende del Ministerio de Patricia Seguridad de Bullrich. Patricia Bullrich, Claro, acá hay hizo dos una temas, presentó además. una denuncia en los tribunales de Comodoro Pi porque en realidad dicen, no, es precursores químicos el que tiene la responsabilidad de
de todo lo que está pasando en torno a estas drogas. Ahora, ellos hacen la denuncia, dicen, acá hubo falsedad de documentación para traer el fentanilo, primero. O sea, importarlo. Sí. O sea que hubo digamos, un fraude en el material. Sí, es una causa que recibió el juez Sebastián Casanelo, que se la delegó a Guillermo Marijuán, que lamentablemente le escribí y no me respondió el doctor Marijuán. Me gustaría saber en qué está la investigación. Esto es un pedido al aire, fiscal, si puede, para tener información, que le gusta mucho la rigurosidad Lourdes. Que si no dice, de esto no sé. Si no tiene información, no sé. Y eso es muy valioso en el periodismo. Quiero decir esto, es muy valioso. Decir no sé. Pues dicen tantas pavadas que está muy bien decir no sé de vez en cuando. Entonces Lourdes es de esa, con lo cual dice, mire, Marijuán no me respondió, pero ¿qué te debió haber respondido Marijuán? Bueno, ¿en qué está la investigación y si la va a seguir investigando la justicia de Comodoro Pi o si se la van a mandar al juez Ernesto Kreplak para que todo quede canalizado en La Plata? Lo que dice Lourdes está bien, es muy cierto y explica de alguna manera el paso de Kreplak en este caso, porque tiene múltiples aristas justamente la causa, además de la médica, tiene que potencialmente algo que tiene que ver con narcotráfico. De hecho, Patricia Bullrich, que no suele ser tibia a la hora de las críticas, ayer dijo, para mí está actuando bien en esta causa. El juez. Sí, Exactamente, Kreplak, y pidió que se investigue responsabilidad del gobierno anterior. Por portación de apellido, por ser el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos decís que abre el paraguas por las dudas de que alguna zona de su competencia de Bullrich haya tenido algo que ver o que sea semi-responsable? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que termina... No, porque hay muchos que dicen que Kreplak no tendría que estar investigando porque tiene que investigar a su hermano, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrieron gran cantidad de casos. Claro, es que es uno de los que compra. Claro. Lo que no tengo claro es si el Ministerio de Salud es el que audita. Tengo claro que es el que compra, como el Ministerio de Salud de otras 10 provincias. Fueron 11 en las que intervinieron estos lotes de fentanilo. ¿Está bien? Y ahora apareció, viste, Formosa, Bahía Blanca, bueno, se sumó a Santa Fe, a Córdoba, que ya habíamos tenido el caso. Pero por eso, pero son 11 provincias las que compraron. La pregunta es, ¿las provincias cuando compran también certifican lo que ya certificó, se supone, ANMAT? No, creo que no. Claro. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del ministro de Salud de la provincia? Estoy pensando en voz alta, quiero pasar al llano todo lo que hay en torno a esta cuestión. La única responsabilidad que yo le vería es que si le hubiera llegado un antecedente de algún caso puntual de muerte por esto y no haya dicho nada. Correcto, efectivamente. No, y como pasó en Concordia. Y la falta de registro en los hospitales, ¿a quién le corresponde? ¿A la provincia, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud Provincial? ¿A quién? Al hospital también, sin duda. ¿Al hospital? No, y al Eso de está provincia, descentralizado. Claro, porque ahí tenés ampollas que no sabes dónde en están. En Concordia hoy nos explicaban que no compran de un único laboratorio, era un privado. Exacto. Que no tenían de un único laboratorio justamente por esto, por la posibilidad de que en algún momento hubiera un problema con uno de los dos medicamentos. Bueno, en cualquiera de los casos es una situación extraordinariamente gravosa. 87 muertos, dice el juez Kreplak, que están confirmados. Otros 9 decesos están siendo investigados. Hay 24 sospechosos cuya situación procesal se complica. Por ahora, todos tienen prohibido salir del país. No hay detenidos. No. 24 personas, 24, entre físicas y jurídicas. Entre físicas y jurídicas, exactamente. Y en el medio aparece el dueño del laboratorio diciendo fue mediáticamente armado. Como si eso justificara las cosas. Claro, su argumento es... Y que él no tendría problema ni ir al Congreso, dijo. A dar explicaciones. A dar explicaciones y Giudici, porque él le habla directamente a la diputada Giudici, dijo, si ella quiere yo voy y le explico a ella todo. Bueno, hasta donde sé, Silvana Giudici dio algún dato erróneo cuando hizo su presentación sobre este año, eso es lo que me consta, pero yo no tengo en claro que haya tenido datos erróneos hacia atrás, todo lo contrario, es más, la podemos llamar y podemos invitar generosamente, pero lo que quiero decir es una situación muy grave, estamos hablando de casi 100 muertos, de una caja de Pandora que se abrió, que no sabemos hasta dónde llega, cuántas son las personas afectadas, que tiene un enorme impacto porque uno supone que si hay un lugar donde se necesita Estado es justamente ahí. Y que Kreplak el domingo cuando habló con el colega Sergio Farela en Radio Con Vos también dijo que puede llegar a muchos más muertos. Bueno, es lógico, porque habrá mucha gente que falleció que no saben que fue por eso. Imagínate la angustia de las familias que tuvieron una muerte medianamente repentina de un paciente que estaba siendo tratado, como son la mayoría de los casos que estamos contando y encontrando, y que dicen, mirá, de buenas a primeras su cuadro se agravó y en 48 horas... retiramos un cuerpo cuando estábamos asistiendo a un paciente que iba a una operación, una intervención quirúrgica, para reponerse de una dolencia y nada más. Por eso ahora empiezan las preguntas. Bueno, a todo esto, Abigail Oliverio, antes el